dije que nunca quería ser ni tener nada que ver en la vida, primero fue la docencia. La segunda, la política. Yo no quiero tener nada que ver con la política. Yo no quiero tener nada que ver con el PRI nunca, jamás en la vida. No. Y la tercera, yo jamás quiero hacer nada que tenga que ver con el diseño web. Cuando la gente normal entra a un aula, pues se fija si todo está ordenadito, si los bancos están bien ubicados, si están viendo hacia adelante, hacia el pizarrón. Incluso en escuelas particulares tienen algo en común. Todas las aulas están viendo siempre los pupitres hacia enfrente. Y si quieres voltearte tantito para platicar con tu amigo, peor que podrías hacer, ¿no? Hay ciertos tonos cuya vibración está más acorde al rango en que nuestro cerebro se puede concentrar. El sentido del olfato es el sentido que está más conectado con la memoria. Creativo, estratega y apasionado por la educación, ha logrado fusionar el diseño, la tecnología y la innovación educativa en su trayectoria profesional. Diseñador gráfico de formación, ha trabajado en proyectos de alto impacto dentro del sector educativo, liderando iniciativas que buscan transformar la manera en que aprendemos y enseñamos. Luis Iván Campos Cuesta, bienvenido al podcast. Gracias, muchas gracias, Daniel. Pues nada, platicarte un poco de lo que ando haciendo, de lo que he hecho y de cómo comencé. Me gustaría platicarte también ahí de cómo comenzó todo este tema, ¿no? Pues primero, ¿qué está haciendo un diseñador hablando de educación? ¿O qué anda haciendo un diseñador en el tema educativo? Pero bueno, pues ya te dejo a ti que hagas las preguntas. Quiero hacer la primera pregunta. Ahorita llegaste, algunos saben, yo soy un maestro, tengo un aula aquí junto a mi casa. ¿Qué es lo primero que observas cuando llegas a un aula de clases? ¿Qué es en lo que te fijas? Ahorita ya me fijo en el entorno, o sea, no tanto, antes era como, o cuando la gente normal entra a un aula, pues se fija si todo está ordenadito, si los bancos están bien ubicados, si están viendo hacia adelante, hacia el pizarrón, etc. Yo me fijo más en la iluminación, Okay. en las paredes, si las paredes tienen un tono adecuado para la concentración, si hay espacio para que los alumnos puedan moverse, si hay elementos que no sean como muy monótonos, ¿no? Que no los hagan tener un motivo para distraerse, porque generalmente, digo, a mí me tocó pues toda la vida ahora sí que estudiar en aulas en las que pues todo parecía como muy monótono, ¿no? O sea, los colores, la pared, o sea, toda la pared en blanco o en color cremita. Cuando yo estaba en la primaria me acuerdo que las paredes eran todas de color cremita y siempre tenían que ser de color cremita, o sea, no era como que, pues ahorita son de color cremita y el año que viene las pintamos de otro color, no, o sea, siempre eran del mismo color. El pizarrón siempre estaba adelante, los bancos siempre tenían que estar bien ordenados en filas. No podías tener un banco mal alineado porque la maestra te regañaba, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Es muy poco probable ir a un tienda, bueno, a un lugar de servicio de diseñadores y que las personas pues sean especialistas en el área educativa y sobre todo en los salones de clases, en las escuelas. Por lo general diseñan logos, diseñan muchísimas cosas. Ajá. Creo yo que podría ser como que un poquito más pensar que hay que ir con un arquitecto que al que ha de saber el diseño. ¿Cómo fue que fusionaste el diseño con la educación? ¿En qué momento se encontraron estas dos partes? Pues mira, todo empezó, pues yo creo que desde que nací, porque nací en una familia, lo platico ahí un poco en mi libro. Nací en una familia que es prácticamente el 80 o a lo mejor hasta el 90% tiene algo que ver con la educación, ¿no? Con el sector educativo. Pues mis papás son docentes, mamá, bueno, ya ahorita ya están jubilados, pero mi mamá era, ¿cómo se llama? Educadora, perdón, era educadora y mi papá maestro de primaria. Mis abuelos por parte de mi papá, los dos pues docentes también. Mi abuelito daba clases en la secundaria, me dio clases a mí en la secundaria. Era director por la tarde en una primaria. Mi abuelita igual, o sea, era directora y maestra al mismo tiempo también, o sea, en la mañana y en la tarde. Y pues de parte de mi papá, los hermanos, ellos eran 5.
Ahorita quedan cuatro y los cuatro pues tienen algo que ver con la educación y mi tío que ya falleció también, él trabajaba en CONAFE, entonces pues siempre estaban todos como relacionados, aunque no estudiaban tampoco como la carrera de docentes, pero siempre terminaban en algo que tenía que ver con la educación, ¿no? Entonces siempre desde mi infancia estuve rodeado de todo este ambiente y recuerdo muchas cosas, ¿no? O sea, muchas vivencias que tengo y muchos recuerdos de mi infancia tienen siempre algo que ver con el quehacer docente. O sea, siempre hay algo ahí. Cuando íbamos al Mante, mi papá trabajaba en el Mante cuando yo estaba más chico, allá daba clases en las primarias, entonces siempre íbamos para acompañarlo, íbamos al Mante, íbamos a algo que tenía que ver con una primaria, ¿no? Si íbamos a X lugar o si en las vacaciones me iba a casa de mis abuelitos a pasarla ahí unos días, pues siempre había algo que tuviera que ver con la docencia, ¿no? Y pues y también lo platico ahí, había incluso anécdotas no tan agradables porque pues el ser hijo de docentes o el estar Sí, rodeado siempre de docentes, pues había partes en las que, ay, otra vez otra vamos a ir vez. al sindicato, ¿no? O sea, otra vez hay que ir a la Secretaría de Educación a hacer trámites. Y yo, mamá, no te quiero acompañar. O sea, era como que mucha resistencia. Y cuando fui creciendo también era esa parte del querer ser libre y no querer como hacer lo mismo que hacían mis papás. Ajá. Entonces era como que, no, yo nunca voy a tener nada que ver con la docencia. O sea, Nunca voy si a tú sí pensabas, Yo pensé muchas veces eso. Y de hecho en el otro libro, en el primero, platico esa parte. Yo tenía 3 cosas que no quería ser ni hacer nunca en la vida. O sea, yo decía, nunca jamás en la vida voy a hacer estas 3 cosas. ¿cuáles eran? Y tenía otras 3 que yo, con el paso del tiempo, yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer Ok. esto, ¿no? Entonces, las primeras 3 cosas que yo dije que nunca quería ser ni tener nada que ver en la vida, era, la primera fue no, primero fue la docencia, Ok. porque pues, te digo, siempre desde niño era eso y era como que una resistencia ahí. La segunda, pues en el ser rebelde de cuando eres joven y eso, es la política. Yo no quiero tener nada que ver con la política. A mí, decía, me molesta demasiado la política, no quiero tener nada que ver. Ok. Jamás voy a trabajar y hasta tenía así como que en ese momento, pues el partido digamos, Popular. el más popular, pues era el PRI, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero tener nada que ver con el PRI nunca, Ok. jamás en la vida, no, o sea, era algo que yo no concebía. Ok. Y la tercera, eso fue ya cuando estaba en la universidad, que empezamos a estudiar en la carrera, era, yo jamás quiero hacer nada que tenga que ver con el diseño web. O Ok. sea, nunca, porque decían, no me gusta el diseño web, se me hace muy aburrido, es mucho, el código y eso, no me gusta. Yo Ok. quiero hacer logos, yo quiero hacer cosas más creativas. Y las 3 cosas que yo siempre, o que eran mis objetivos en la vida, era así en ese orden, era formar una familia, tener mi propia empresa y escribir un libro. O sea, siempre también desde niño me gustó la lectura, desde que estaba, yo creo que desde que tengo uso de razón, a lo mejor hasta ni siquiera sabía leer, pero ya abría los libros y me ponía a ver los dibujitos y en la casa, pues como eran mis papás docentes, siempre había libros. En casa de mis abuelitos siempre había libros. En la casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, aunque ella no es docente, a ella le gustaba mucho la lectura, entonces tenía un librero en la sala y siempre llegaba yo y me ponía a hojear libros. Y había libros para infantiles y había otros que pues no eran infantiles, pero eran como del mundo animal y me ponía a ver los dibujitos, las fotos de los animales y cosas así, ¿no? Entonces, siempre me gustó la lectura y llegó un momento en el que yo dije, yo quiero escribir un libro. O sea, no sé, me nació esa parte de querer escribir un libro. Y, bueno, salgo de la universidad. La primera empresa en la que entro a trabajar, por azares del destino, o sea, ni siquiera fue porque yo anduviera buscando trabajo. Yo quería, te digo, yo tenía la intención de tener Crear. mi propia Ujú. empresa. Entonces ya en ese momento era mi novia, pero ahorita mi esposa, ya empezábamos a tener trabajos como de freelancer, ¿no? O sea, de hacer ahí algunos trabajitos por nuestra cuenta. Y yo decía, no, pues es que vamos a dedicarnos a esto, vamos a empezar con la empresa. Pero por azares del destino,
me llega una oferta, o sea, de la nada, así una maestra, de hecho, yo fui a hacer un trámite a la universidad, o sea, regresé, ya habíamos salido, regresé a hacer un trámite a la universidad y una maestra me dice, oye, ¿no sabes de alguien que quiera trabajar? Es que están buscando un diseñador, un amigo, un conocido de mi esposo. Okay. Está buscando un diseñador aquí. Él es un arquitecto, pero está buscando diseñadores. Y yo, pues sí, a lo mejor le puedo decir a algunos amigos a ver qué. Y entonces nos vamos, iba con mi esposa y nos regresamos después de hacer el trámite y le digo, oye, ¿y si hablo? A ver qué. Porque me pasó el número, ¿no? Sí. El número de teléfono. Le digo, ¿y si hablo a ver qué? Y me dice, pues habla. Entonces hablé por teléfono y me dijeron, oye, me pasaron el número para el trabajo y eso. Me dice, ¿tienes chance ahorita? Sí, pues vente. Fui. Y la empresa en la que llegué era una empresa dedicada al tema de marketing político que trabajaba para pues el partido en ese entonces en el poder era pues el PRI, ¿no? Entonces trabajaba para el PRI. Y o sea, las cosas se fueron dando, sí era como que, chin, te voy a trabajar para el PRI, pero al principio sí era como que una cierta resistencia, pero pues después me gustó un chorro. No sé si recuerdas, si te tocó en alguna ocasión ver el PRI con el corazón. Sí, sí, sí. Bueno, ese yo lo diseñé. De hecho, fue el primer diseño que hice ya de manera así como oficial para el partido en ese momento. Era el PRI con el corazón. O sea, yo diseñé ese fue lo primero con lo que arranqué. Y ¿Fue en la época de Eugenio más o menos? sí. Ok. Sí, fue como en el 2006. En el 2006 salimos de la universidad. ¿Ese logo fue local de aquí de Tamaulipas? Al principio fue local. Ese logo fue parte de una propuesta que le hicimos. En ese entonces estaba el licenciado Gamundi ahí en el PRI. Él quería que el PRI pues fuera como que cambiando con la época del año, ¿no? O sea, que no fuera siempre el mismo logo del PRI, no sé qué, que siempre tuviera como que un elemento que estuviera cambiando con la época. Ya. La primera época del año que se puede, digamos, como plasmar de manera gráfica, pues sería el 14 de febrero. Ok. Entonces, la primera propuesta tenía que ver con el 14 de febrero, con el amor. Hice varias logos de el PRI con un corazón, pero así diferentes. Y el que más le gustó fue precisamente, o sea, en ese entonces yo trabajaba con mi jefe directo. Él era el que pues tenía, pues como que me iba moldeando, ¿no? Me iba enseñando las cosas. Yo no tenía idea de lo que era la publicidad para la política. Y me decía, hazle así, o hazle de esta otra forma, o ponle esto, o quítale aquí. Pero justamente el corazón que yo hice, ese fue el que se quedó, el que más le gustó. Y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, ya no le cambies nada, de aquí lo vamos a utilizar ya siempre. Y se utilizó, pues, fueron varios años, fueron como 5 o 6 años que se utilizó aquí en Tamaulipas. Pero ese PRI con el corazón gustó tanto que se fue a otros estados. Y entonces, de ahí fue cuando también empecé a salir a otros estados, a otras campañas. Y pues en todos lados estaba lo que hacía, o sea, los diseños, los espectaculares, todo lo que yo hacía estaba en todas las campañas de todos lados. Muy bien, entonces en esa primera instancia es la número 2 que era nada que ver con política. Jamás. ¿Cómo fue que llegaste a ser maestro? Ahora, ¿cómo sigue? La siguiente, la otra era eso, yo no jamás, o sea, no quería tener nada que ver con la docencia. Entonces, llega un punto en el que, pues todo bien padre, pasa lo del doctor Rodolfo, la empresa en la que yo trabajaba, pues después de eso se queda sin trabajo, o vaya, sin área de oportunidad aquí en Tamaulipas. Me ofrecen irme a esa empresa, o el dueño de la empresa era de Jalisco, me ofrecen irme para allá, pero pues no, dije, no, ¿sabes qué? No, o sea, aunque me ofrecían un poco más del sueldo que yo ya estaba ganando aquí, dije, no vale la pena estar allá va a ser un gasto doble para mí, o sea, porque pues tengo que mantener aquí a mi familia y aparte mantenerme yo allá, pero aparte de eso, pues no vale la pena, por más que gane más dinero, no estar con mis hijos. Mi hijo ya había nacido mi primer hijo,
Entonces dije, no, pues Que era tu mejor. objetivo número uno, que era formar una familia. Ajá, Al separarte, pues exactamente. iba a interrumpir eso. Sí, y aparte porque te digo, mi papá desde que yo nací, mi papá no estaba con nosotros porque trabajaba fuera de la ciudad. Y yo a mi papá realmente lo vi hasta que tuve, yo creo que hasta que entré a la secundaria o poco después de que, no sé, a lo mejor en segundo año de secundaria, que fue cuando mi papá ya pudo venirse a trabajar acá. Entonces yo decía, pues no quiero eso tampoco para mi hijo, ¿no? En ese momento, pues nada más tenía al hijo más grande. Dije, no quiero eso tampoco para mi hijo. O sea, yo no quiero que él se quede sin su papá, porque ya para esto, esos 5 años que yo estuve trabajando en las campañas, pues me tocaba andar viajando y era Sí. viajar, o sea, se acababa una campaña aquí y empezaba otra en otro lado y teníamos que irnos y a veces duraba meses sin regresar. De hecho, cuando mi esposa estaba embarazada, me tocó regresar literal a que naciera, a ver a nacer a mi hijo y a los una semana o menos de una semana me tuve que ir otra Retirarte. vez. Entonces, sí era algo que yo no quería para mí ni para mi familia. Entonces se termina el trabajo de esa empresa y pues me quedo desempleado. O sea, literal me quedé desempleado y pues no sabía qué hacer. O sea, digo, estaba muy chico, te estoy hablando, tenía veintitantos, en 26, algo, no me acuerdo. Este, entonces, era la primera vez que me pasaba de quedarme desempleado. O sea, yo no sabía lo que era eso, porque pues, Sí. era el primer trabajo. Este, y pues empezamos a buscar opciones. Aquí en Victoria, la verdad es que para diseñadores gráficos y sobre todo en ese entonces no había opciones. Pues no, o sea, digo, ya en ese entonces ya me iba pues un poco mejor que al promedio aquí en la ciudad. Entonces era como, pues a lo mejor sí me dan un puesto, pero tengo que regresarme quién sabe cuántos escalones para abajo Sí. y pues está bien difícil. Entonces se abre una oportunidad en el colegio donde estaba trabajando mi esposa Ok. y pues dije, pues bueno, ni modo, o sea, pues ahí le entro. Y la oportunidad era dar clases y de hecho sí batallé bastante en decidir, o sea, en dar el sí, batallé bastante, lo pensé bastante, o sea, pero dije, pues sí, es que no hay de otra, o sea, ahorita no hay de otra, no hay otro camino Sí. más que ese. Pues bueno, ni modo. Entonces me meto a dar clases. Número dos. Número dos, me meto a dar clases en secundaria. Creo que era de primera de secundaria, de segundo, no me acuerdo el grupo. Este, no, o sea, tenía un chorro de miedo porque no sabía cómo dar clases y menos a niños, o sea, Adolescentes. adolescentes. No estaba acostumbrado a tratar con adolescentes. Este, pero desde el primer día me empezó a gustar, o sea, y eran clases de dibujo técnico, entonces la materia en sí a mí siempre me encantó, desde que Ok. estaba en la secundaria me encantaba el dibujo técnico, me encantaba la geometría, o sea, toda la carrera, todo. Sí. Nada más Entonces, faltó que te hubieran puesto a dar clases de desarrollo de webs, de páginas web. bueno, Ahí sí estuvieras bueno, empecé dando clases de de dibujo dibujo técnico. técnico, pasó como, bueno, antes de eso, a los meses me enteré que había ahí como, pues no problemas, pero como que estaba bajando mucho la matrícula En el colegio. en el colegio y pues estaba como que en puerta la posibilidad de que cerraran un área del colegio, que era la preparatoria, donde estaba trabajando mi esposa. O sea, mi esposa ya estaba dando clases en preparatoria, por eso Entonces, había dejado las clases de secundaria y se abrió el espacio para mí. Entonces, pues ahora a ella le iba a tocar quedarse desempleada, ¿no? sí. Entonces era como, pues a ver qué podemos hacer. Y entonces empiezo a preguntar ahí con la gente por qué está pasando eso, o sea, qué es lo que está causando o por qué se pretende cerrar. Y era porque había una baja en la matrícula. Y pues sabes que a lo mejor no se está haciendo publicidad. A ver, ¿cómo se hace la publicidad? ¿Cómo se hace esto? Yo ya tenía experiencia en publicidad y en Sí, campañas por políticas, ¿no? supuesto. Y entonces, pues empiezo a ver pues que hay un área de oportunidad ahí y, y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a hacer, eh, en la empresa donde trabajaba, con el arquitecto Pedro Hernández, con el que trabajaba, él me enseñó, pues digo, muchísimas cosas, entre esas, cómo presentar los proyectos o cómo presentar las ideas
a personas para que pues las tomen en cuenta y cómo hacer un proyecto literal, o sea, cómo hacer un proyecto tal cual. Y el proyecto que siempre hacíamos para las campañas se llama Plan Maestro de Comunicación, Plan Maestro de Imagen, perdón. Plan Maestro de Comunicación e Imagen. Este, entonces, en el colegio dije, voy a hacer un plan maestro de marketing digital. Okay. Y porque el problema también del colegio era que no había pues el presupuesto para hacer una campaña, por eso se estaba tomando la decisión, ¿no? De que a lo mejor se tenía que cerrar la preparatoria porque no había el presupuesto para hacer la campaña de publicidad y aumentar la matrícula. Entonces le dije a mi esposa, voy a hacer un plan maestro de marketing digital, pero que no le va a costar al colegio más que darme una computadora y ya. Y entonces empecé a escribir el plan de marketing digital. En ese entonces no existía la inteligencia artificial ni nada y el internet pues estaba así medio... O sea, sí encontrabas muchas cosas, pero pues tampoco era como ahorita, ¿no? Entonces empecé a escribir con todo lo que había aprendido una propuesta de marketing digital de cómo hacer que el colegio aumentara, pues hacerlo más visible para el público y aumentara su matrícula. Entonces empiezo a hacer pues la propuesta de hacer las redes sociales del colegio. En ese entonces todavía no era como que muy común que las empresas tuvieran sus redes sociales abiertas, entonces hacer redes sociales, la página web, crecer la página web, todo. Pero yo en la página web yo no estaba pensando en hacerla yo. Ajá. Pero dije, pues es que eso es parte de... Sí, entonces si ahí nos se va a tiene que costar, hacer. entonces... Ujú. Entonces se lo mando por correo a los directivos del colegio. Y la directora general lo lee, creo que fue al día siguiente o a los 2 días, no sé, me manda a llamar. Y me dice, oye, me gustó mucho tu plan, o sea, ¿qué necesitas para que sea? Pues mire, de lo que está aquí, nada más necesito una computadora y pues ya, pues, que me den las claves de las páginas, si hay Sí. página de internet, si hay esto, el otro, pues yo lo hago. Entonces me dijo, bueno, pues ya, o sea, Adelante. espérame unos días para que te traigan la computadora y adelante. Entonces a partir de ahí se crea un espacio para mí en el colegio, aparte de las clases, que era como coordinador de comunicación Okay. e imagen del colegio. Que no existía No antes. existía. Lo hicieron para que yo pudiera hacer ese trabajo, ¿no? Entonces yo me puse a hacer todo, o sea, las páginas de Facebook y luego me tocó hacer la página de internet. O sea, yo estaba como un poco, al principio estaba como evitando esa parte de hacer la página web. Pero me dijeron, ¿sabes qué? La página web, ya tenía página web, pero la llevaba otra empresa. Total que había ahí un problema, no sé cómo estaba el tema. Me dijo, mejor hazla tú. Tú haz todo, o sea, si tú ya vas a hacer el diseño, si vas a hacer todo, De pues haz, cero. haz tú la página web. Bueno, pues pásenme todo y entonces me pongo a buscar en internet tutoriales cómo hacer la página web. Ya sabía un poco, pero muy, muy básico Sí. por lo que habíamos visto en la carrera. Pero ya me pongo así como que a ver qué necesito para hacer esto y el otro. Y ahí lo fui haciendo, o sea, fui aprendiendo haciendo la página web del colegio. Ahí fue cuando aprendí a hacer ya de manera oficial una página web de cero, o sea, hacerla, construirla y luego subirla a internet, ¿no? Al servidor. Este, y después de eso, justamente en preparatoria se abre también otro espacio para dar clases de computación, o sea, de informática, en las clases de informática. Entonces, pues me tocó dar clases de programación a los chavos en la prepa y dije, o sea, al principio era como que, pues, chinche, o sea, no le sé, la verdad es que no le sé y tenía miedo de, pues, ¿qué les voy a enseñar si yo no le sé? O sea, yo estoy apenas aprendiendo. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a aprender con ellos. Entonces, lo que yo hacía es, me adelantaba 1 o 2 semanas a aprender yo el Los código, temas. los temas, y se los enseñaba. Y entonces, yo practicaba lo que yo había aprendido enseñándoles a ellos. Sí. Y así fue como aprendí. Al principio aprendía, cuando hice la página de internet, era solamente HTML, o sea, lo más básico para hacer una página web. Y con ellos aprendí JavaScript, o sea que ya es un lenguaje ya de programación.
para programar cómo se mueven los botoncitos, Sí. que si se ve de colores y esto. Este, y entonces con ellos fui aprendiendo las cosas. Yo me metía a internet, en YouTube, ahí en YouTube buscaba tutoriales de JavaScript, cómo hacer esto, y me encontré un así de que del paso 1 hasta el paso 10. Entonces lo usé durante todo el semestre, de que video tras video yo lo aprendía y luego se los enseñaba a ellos y así. Y pues ya después aprendí esa parte. Después me quedo desempleado otra vez de allí del colegio. O sea, se cierra esa área de la coordinación de comunicación. Me quedo sin ese empleo, pero en ese momento este, ya había, eh, mi mamá ya se estaba jubilando, entonces todavía era como que pues te pueden pasar las horas y así. Ujú. Me dice mamá, pues es que pues, no hay otra más que te paso las horas y de ahí, pues, A aunque sea un trabajar. ratito, sí, a trabajar, aunque sea un ratito, porque ¿cómo le vas a hacer? Y ya mi esposa ya estaba embarazada de mi segundo hijo, entonces era un miedo enorme otra vez volverme a enfrentar a lo mismo, o sea, a estar desempleado, a estar pues con el nervio de cómo le voy a hacer para mantener a mi familia y pues entré a trabajar a la Secretaría de Educación. A la Secretaría de Educación, pero ya no frente a grupo. No, ya no frente a grupo, sino como Ok, administrativo. ok. Pero en la Secretaría de Educación, conozco, o sea, en el área donde yo iba a entrar eh, era supuestamente como diseñador, ¿no? Porque necesitaban a alguien que les ayudara a diseñar ahí, pero estaban haciendo sistemas. Estaban haciendo sistemas para las plantillas docentes. Entonces necesitaban un diseñador que les ayudara a hacer Ujú. todo el diseño del sistema. Eh, Entro ahí y luego contratan a otros dos programadores, Adolfo y Daniel, que son grandes amigos, y nos hicimos muy buenos amigos, y con ellos aprendí ya a programar en forma, o sea, ya tenía las bases con Sí. el JavaScript, ya tenía como que la lógica de la programación. Aparte, desde que estaba en la primaria, mi mamá me llevaba a clases de computación, entonces era como que algo no se No me, no desconocido. desconocido, y no se me dificultaba tanto entender la lógica, Ujú. pero no me gustaba. Y luego ya ahí cuando empiezo con ellos, pues empezamos a hacer, yo le decía, Adolfo fue el primero que entró después de mí, y yo le decía, a ver, tú enséñame, tú dime, yo hago lo que se vea bonito, pero tú haz todo el código y luego me dices cómo le hacías. O a ver, ¿cómo le hiciste esta parte? ¿Y cómo le hiciste esto? Y ahí le iba preguntando las dudas que tenía y él me iba respondiendo y me decía, no, mira, es que hazle así, no, mira, es que mejor esto, no, es que si vas a hacer esta variable, la vas a utilizar de esta forma. Y entonces era como yo iba aprendiendo hasta que pues aprendí a programar. Y luego también siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, entonces era como me metía yo, o sea, me seguía metiendo a ver tutoriales, a ver páginas. En ese momento había muchas páginas que te enseñaban a programar gratis, o sea, no tenías que pagar absolutamente nada, nada más que todo estaba en inglés. Entonces, pues digo, ya sabía inglés, entonces pues me metía Ujú. y era como que hacer los cursos desde cero y a estar ahí programando y me la pasaba ahí horas y horas y horas, pero aprendí a programar. Y y pues así fue como después estuvimos ahí como 2 años, nosotros tres, otro pues amigo, compañero ahí también, con el que empezamos dijimos, ¿por qué? Le dije, primero de hecho fue con Adolfo, con el primero, cuando entró, le dije, oye, ¿y por qué no hacemos algo, algún negocio, algo pues algo, o sea, hay que hacer una aplicación, hay que hacer algo pues para ganar más dinero, o sea, para no estar nada más aquí y ganar algo más extra. Y Adolfo me decía, pues sí, pero ¿de qué? O sea, ¿de qué hacemos la aplicación? Es que ya hay un chorro de aplicaciones, pero ¿de qué podemos hacer? Y yo le decía, pues mira, yo tengo varias ideas, ¿por qué no hacemos una de unas playeras? De que tú puedas hacer tu diseño de la Ajá. playera y que luego se mande a imprimir y buscamos aquí quién las imprima Ok. y todo esto. Entonces, como que empezamos ahí con ideas. Y Adolfo también, no, sí, yo también tengo otra idea de tal y tal. Y entonces empezamos como que a hacer cosas para ver qué podíamos hacer después. Este, Después pues nos empezamos a juntar con otro compañero de ahí y entre los cuatro ya decíamos, ¿por qué no hacemos una aplicación
pues para venderla, o sea, como una red social o algo. O sea, al principio no era red social, era como una aplicación en general. Y empezamos a ver como que qué ideas. Y entonces diseñamos una aplicación. Empezó siendo como aplicación para detectar, o más bien para que la gente pudiera poner cuando hubiera una situación de riesgo. En ese momento estaba también la inseguridad así muy, muy fuerte. Y era como que para que la gente pueda marcar cuando hay una situación de riesgo en un mapa. Entonces que la demás gente se entere que está habiendo una situación de riesgo y pues que no vayan para allá, ¿no? Ok. Porque en ese momento era como que todos nos enterábamos por Twitter o por Facebook o así, pero te Tardaba la enterabas, información. ajá, te enterabas 20 minutos, media hora, una hora Sí. después. Y entonces era como que en ese momento y le ponías así como que, que apareciera en el mapa el punto y que ahí te dijera que aquí está pasando esto, pero que fuera anónimo para que la gente, o sea, que no estuviera en riesgo la gente que Claro. lo publica y así. Y luego esa misma idea fue evolucionando y se convirtió en una red social. Entonces hicimos pues ahí nuestros pininos con una red social que se llamó, la bautizamos como Pintac. Este, incluso la lanzamos, fuimos a Monterrey con unos empresarios de allá a presentarla Ajá. pues para ver si nos apoyaban. Al final de cuentas, pues no se dio, pero dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar, a ver qué hacemos para juntar nuestros propios recursos y no depender de alguien más que nos patrocine o que Financié. nos financie. Empezamos con una empresa aquí local, y pues ahí seguimos trabajando y con Adolfo y con Daniel pues hemos seguido buscándole por todos lados para ver qué más hacemos. Y tenemos ahí otro amigo también que estamos en ese mismo tema, ¿no? O sea, seguir innovando, seguir buscando a ver qué más podemos hacer, qué otras áreas de oportunidades hay. ¿Cómo fue que Y, llegaste a este libro? y al libro, cuando estaba en el colegio, Ajá. una compañera, en ese momento era la compañera de mi esposa, me comenta que un hijo de ella estaba trabajando en la Secretaría de Educación. No me acuerdo exacto, creo que era en Nuevo Laredo o Nuevo León. Y necesitaba como que presentar un proyecto del diseño de un aula innovadora. Y me lo pide a mí, pues como que dijo diseño, pues al diseñador, ¿verdad? O sea, el Ajá. diseñador, pues el diseño de un aula, pues se lo va a pedir al diseñador, Sí. ¿no? Que a ver si le puede ayudar a mi hijo a hacer un diseño de un aula. Entonces yo dije, pues ¿por qué a mí si yo soy diseñador gráfico, no soy arquitecto, como tú decís, ¿no? Ahorita al inicio. No soy ni arquitecto, ni soy ingeniero, ni sé nada de diseño de interiores. Dije, pero bueno, pues voy a ver qué onda. Entonces me empiezo a buscar, o sea, como que me quedó esa espinita y empiezo a buscar en internet y Ajá. empiezo a meterme y a meterme y a meterme y a meterme. Pues, nada más donde empecé a buscar así como que las aulas, cómo son las aulas innovadoras en otros países, vi la gran diferencia que existe entre otros países y nuestro país, ¿no? Yo ya conocía las aulas aquí en México, no nada más por las escuelas en las que he estudiado, Sino porque ibas con tus porque papás. iba con mis papás, porque, te digo, mi tío, que en paz descanse, ya falleció, mi tío Ricardo, él trabajaba en CONAFE, entonces Ok. había veces en las que él me invitaba a sus recorridos a las escuelas rurales Sí. y Que son diferentes. son muy, muy diferentes. Y entonces allí fue cuando entendí las necesidades que hay. Y entonces yo me sentía privilegiado en la escuela que yo estaba y volteaba a ver, o sea, las carencias y aún así los maestros sobre todo, o sea, yo veía los maestros cómo aún así resolvían y buscaban la manera de enseñar a los alumnos y cómo los alumnos pues buscaban la manera de aprender con lo que tenían, ¿no? O sea, cómo ellos, o sea, cómo a pesar de las necesidades o a pesar de las carencias, siempre había como esa hambre de aprender o esas ganas de enseñar por parte de los docentes. Y entonces, fue como que en ese momento abrí los ojos de decir, es que no todas las escuelas son iguales, o sea, Sí. y no es como que la mía esté muy feita y haya escuelas más bonitas, no, o sea, hay escuelas con muchas más necesidades, ¿no?
Y entonces empiezo a ver, cuando estoy haciendo esta investigación para este proyecto de la amiga de mi esposa, pues me vienen a la mente todos esos recuerdos de acá, de las escuelas, de aquí, y cómo son la diferencia, cómo es allá, y empiezo a ver cómo son los métodos de enseñanza allá en otros países. En ese momento también yo ya había empezado a estudiar la maestría en diseño, y justo en la maestría teníamos una clase que se llama mm, proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llamaba la clase, proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al inicio también era como, ¿por qué a Sí, los porque, diseñadores nos están ajá, enseñando esto, no? Pero entendí que nosotros como diseñadores necesitamos entender cómo aprende el cerebro para ajá, poder comunicar de la manera correcta el mensaje que ya, queremos. qué bien, interesante. Entonces, al principio pues era eso, aplicarlo a mis conocimientos como diseñador, me ayudó muchísimo, o sea, cambiaron muchos mis diseños de cuando no ¿No sabía conocías eso eso? a cuando ya lo sabía. Ok. Y aparte, en particular con aulas creativas, eh, me ayudó a entender, ¿no? O sea, ya tenía como que ese background ahí de la materia que había llevado en la maestría. Ya sabía, por ejemplo, cómo se crean o para qué sirven las políticas educativas, que no dependen de un gobernante en particular, sino que son políticas que nacen de agendas mundiales, que se crean por necesidades globales. Este, Todo ese tipo de cosas ya lo había aprendido con ella porque la doctora que nos daba las clases, ella trabajaba justamente en la ONU, haciendo los programas para educativos Ajá. para México. Había trabajado en eso. Entonces, desde ahí ya como que me empezaba esa curiosidad, ¿no? De aprender, de saber los métodos de enseñanza, de las diferencias, este, de lo que es la teoría de la Gestalt, lo que es todas las teorías de enseñanza y aprendizaje, de cómo aprende el cerebro. Y entonces todos esos conocimientos y aparte lo que estaba descubriendo en otros países, aparte de lo que yo ya sabía de aquí de nuestro país, como que dije, a ver, debe haber una manera en la que las aulas no sean aburridas. O sea, porque yo decía, en las aulas en las que yo estaba, incluso en escuelas particulares, tienen algo en común. Todas las aulas están viendo siempre los pupitres hacia enfrente. Y si quieres voltearte tantito para platicar con tu amigo, o sea, es lo peor que podrías hacer, ¿no? Cuando estabas en la escuela. ¿Fuiste formado en la educación privada, Pública hasta pública? la universidad. Hasta la universidad estuviste en la privada. Muy Ajá. bien. Entonces, pues conocía las dos partes, ¿no? Ajá. Y yo decía, todos tienen siempre ese mismo, o sea, por más bonita que esté el aula, siempre es blanca por adentro. Las paredes son blancas o son de color cremita o algún color así. Casi no tienen nada, o sea, están bien limpias, o sea, todo blanco. Este, o los pupitres siempre están viéndose enfrente. Siempre hay cosas en común en todas. Y yo veía las escuelas en Finlandia, en Noruega, en Corea, etcétera, y nadie está viendo hacia enfrente. O sea, aunque el pizarrón está allá enfrente, no están viendo hacia enfrente, están todos en grupo, están o sentados en el suelo, o tienen muchos dibujos en las paredes, o sea, las paredes no son de un solo color. Entonces siempre como que veía esas diferencias y yo dije, ¿por qué no se puede aplicar aquí en México? Y luego empecé a pensar también, ¿qué es exactamente lo que necesita nuestro cerebro para poner atención? O sea, ¿qué necesita nuestro cerebro para concentrarse? Siempre me ha gustado mucho la lectura y también en ese momento, no me acuerdo si lo estaba leyendo o ya lo había leído, un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ajá. Y en ese libro habla del estado de flujo. El estado de flujo, yo también lo veía, me gusta mucho ver Discovery Channel, y lo veía, me acuerdo mucho en particular de un documental que era cómo los atletas logran la perfección o logran hacer, o sea, ciertos atletas logran hacer cosas que no todos podemos, ¿no? Y hablaban justamente del estado de flujo. Entonces yo decía, ¿qué es el estado de flujo y por qué? O sea, ¿cómo ¿Cómo podemos lograr? lograr el estado de flujo?
Y entonces empecé a investigar y resulta que el estado de flujo lo podemos lograr cualquier persona, incluso por ejemplo los artistas cuando empiezan a pintar están en estado de flujo porque el cerebro está concentrado en una actividad, pero a la vez es una actividad que no te requiere de mayor esfuerzo, entonces estás concentrado pero relajado. Entonces estás como en un equilibrio Sí. en el que si te concentras demasiado o si la actividad es muy difícil, te estresas. Ok. Si es muy fácil, te aburres. Entonces, tiene que haber como que cierto equilibrio en las dos partes para entrar en ese estado de flujo. El estado de flujo también se logra, por ejemplo, con la meditación. Cuando este, nuestros cerebros entran en un estado de relajación, entramos como en cierto estado de flujo, pero ya más, digamos, de frecuencia más baja, en el que estamos más relajados. Eh, entonces, ese tipo de cosas las empecé a investigar. ¿Cómo puedo lograr que dentro del aula los alumnos puedan entrar en estado de flujo? Porque a lo mejor así pueden aprender mejor. Entonces empezaba a buscar en internet, en libros, en cosas. eh, y ahí fue cuando empecé, dije, ¿por qué no? O sea, si el estado de flujo depende de las ondas alfa, por ejemplo, del cerebro, pues una forma de producir, o sea, yo mismo buscaba cómo hacer que el cerebro entre en estado alfa, pues con música clásica. Ok, con música clásica, o sea que si utilizamos música clásica en el salón, a lo mejor los alumnos pueden prestar más atención. Y yo me lo ponía porque a mí, o sea, lo veía en mí, porque a mí también desde muy chico tenía cierto gusto por la música clásica, porque recuerdo mucho a un hermano de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Cuando íbamos a su casa, siempre estaba escuchando música clásica, mi tío. Entonces, desde muy pequeño yo le preguntaba, ¿y eso qué es? Y esa música y así. Entonces, me llamaba la atención y luego cuando ya se podía descargar en internet la música, ¿no? Del Napster y esas cosas, empezaba yo a descargar un chorro de música. Siempre me ha gustado también el metal. Entonces descargaba la mía, pero también descargaba como que música clásica Ajá. y luego de películas que me gustaban y descargaba de películas y así. Y entonces yo decía, pues es que sí es cierto, cuando pongo música clásica estoy relajado y me pongo a leer, porque también me ponía a leer y ponía música clásica. Y entonces, pues a lo mejor si eso se lo ponemos a los alumnos en el salón, pues va a lograr un mismo estado, ¿no? O sea, de relajación y a lo mejor van a estar más concentrados. Y eso lo investigaba, o sea, me ponía a investigarlo. Eh, por ejemplo, ¿qué hacer para que el alumno no se aburra en el salón? Pues es que siempre, yo me ponía a pensar, es que siempre, por ejemplo, cuando no le estaba poniendo atención a la maestra, pues volteaba así como que para un lado y veía la pared, pero estaba toda blanca. Estaba más aburrido ver la pared que ver al maestro, o sea, ¿no? O sea, te querías distraer tantito y pues mejor volteabas para afuera a ver si pasaba un amigo tuyo, o no sé. No había nada dentro del salón que te enfocara en algo o que te distrajera un poquito para estar. Cuando nosotros nos distraemos, como quiera una parte de nuestro cerebro está atento, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita estamos platicando, pero de repente puedo voltear a otro lado, Sí, o tú puedes voltear a otro lado mientras yo estoy hablando, pero me estás escuchando. sí. Entonces, en el salón de clases también se necesita eso, o sea, se necesita como ciertos puntos focales en los que los alumnos de repente puedan voltear y ponerse a ver no sé, la tabla del 5, ¿no? O a lo mejor un dibujito, un arbolito que tenga dibujadas en sus hojas la tabla del 5. Y están viendo el árbol, pero su cerebro este, está también observando la tabla del 5 de manera inconsciente. ¿Qué opinas tú del otro lado, donde las aulas están tapizadas de muchas letras, dibujos, etcétera, y no hay ninguna pared blanca o Ah, nada? ¿Qué sí. opinas tú al No, respecto? también digo, es como siempre, ¿no? Siempre hay Ajá. que encontrar un balance entre las dos partes. ¿Y cuál es Ya sea, el balance en de hecho, eso? aquí en el libro, eso yo no lo sabía. O sea, no sabía cómo encontrar ese tipo. O sea, cuando yo empecé con esto era en el 2010, finales del 2010, principios del 2011, que empecé con de hecho fue a finales del 2010.
porque yo estaba, me acuerdo, en Nayarit, justo en una campaña allá, cuando empecé a trabajar con ese proyecto de aulas creativas. Y perdón, y entonces, en ese momento no había manera de saber como que los datos exactos. Por ejemplo, cuál es el punto de equilibrio entre la saturación y la no Sí. saturación, Ujú. o la parte toda blanca de la pared, ¿no? No había datos. Entonces era como, pues, más que nada por intuición o por lógica, decir, no, pues sí pon cosas, pero tampoco exageres, ¿no? Como en el diseño. Cuando estás haciendo, por ejemplo, un logotipo, si empiezas con muchos o con poquitos detalles, pues está bien simple y no se entiende. Pero si le pones muchos Sí, detalles, es demasiado y no lo vas a poder bordar en la playera, o no lo vas a poder, o no te va a servir para ciertas cosas, o no se va a entender. Entonces es como encontrar el punto de equilibrio. Y en ese momento era más como pues por lógica, o sea, por intuición. Pero con el pasar de los años, un día, pues, digo, nunca lo dejé de lado. Ese proyecto lo hice ahí, lo terminé, lo hice, en ese momento era como un ensayo, era como 5 o 6 páginas el documento que yo escribí. Nunca lo entregué, la verdad, o sea, la persona que lo lo había solicitó. pedido, nunca se lo entregué porque ya o sea, yo lo sentí mío y me lo apropié y dije, no, pues esto, ¿para qué lo entrego? O sea, yo lo quiero hacer y ver la manera de aplicarlo. Claro. Entonces, se presentó la oportunidad en el colegio. eh, en ese momento llegaba el sistema 1, que no sé si lo Sí, sí, conozcas. sí. Ese sistema estaba apenas empezando en México. Había muy pocas escuelas en México que lo tenían. Y yo ya había escrito el libro, perdón, el ensayo, ya se lo había mostrado a la directora general del colegio, le había gustado mucho, pero me decía, es que se necesita presupuesto para hacer todo esto Ujú. en el colegio y no tenemos, o sea, no nos alcanza. Y luego llega lo del sistema 1, este, y yo le digo, pero ¿por qué no empezamos nada más con una aula? Podemos empezar y a lo mejor funciona, y pues si funciona, pues a lo mejor se puede quedar. Total que pues ahí logro convencerla y acepta que se haga una sola aula con este proyecto en el que se empieza a implementar perdón, aulas creativas. Y el sistema 1 lo que tenía era que llegaba y equipaba a la escuela. Entonces ponía proyectores en todos los salones y ponía un pintarrón para que se proyectara ahí pues los temas o los materiales didácticos que traían, que ya eran digitales, y traía iPads, ¿no? Entonces les entregaba iPads para que los alumnos usaran y el docente también las usara. Y entonces yo dije, pues vamos a aprovecharlo, o sea, hay que aprovechar eso que ya trae la tecnología, la parte de tecnología que yo menciono en el proyecto, y pues vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, empiezo con un aula, se hizo prácticamente tal cual como yo la describo, o la describía en ese momento en el ensayo. Y luego le dije, pero también se puede hacer con las demás. O sea, a lo mejor también podemos hacer algo para que las demás no se queden atrás. Pero sin presupuesto, o sea, nada más utilizando lo que trae el sistema 1 y vemos cómo lo hacemos. Este, entonces, se iban a quitar todos los pizarrones, porque muchas aulas tenían pizarrones todavía de los de De tiza, GIS. ajá, Ujú. de gis. Y otras ya tenían pintarrones, pero pues ya estaban medio desgastadones o así. Y se iban a quitar todos. Yo dije, mejor en lugar de quitarlos, ¿por qué no los pasamos para Parte de atrás. la pared de atrás? Me decían, pero es que ¿cómo lo vas a pasar para la pared de atrás? O sea, ¿y luego qué van a hacer? O sea, ¿por qué va a estar atrás? No, pues es que ya no van a estar viendo para adelante. Entonces, pues van a estar así, encontrados. Ujú. Y era como que, o sea, pues bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, también esa parte de apertura que tuvieron ahí en el colegio para Hacer ver, cambios. para buscar otras maneras. O sea, eso yo creo que lo agradezco muchísimo y me benefició mucho en ese momento, porque pues no cualquiera se atreve, ¿no? A hacer ese tipo de cambios
tan radicales en la manera de trabajar o de enseñar. Y entonces empezamos a hacerlo ahí, a llevarlo a cabo, y fui dándome cuenta de muchas cosas que podían mejorarse o de cosas que yo no había contemplado y dije, oye, también esto es importante. O sea, por ejemplo, ya tenía contemplada la temperatura del salón, los colores de las paredes, en la psicología del color, la iluminación, pero no tenía contemplado, por ejemplo, la parte de qué hacer si no tienen mesas, o sea, si no hay presupuesto para las mesas, porque yo proponía mesas de trabajo, pues se pueden utilizar los pupitres, o sea, empezamos a utilizar los pupitres, pues ya no los formes nada más para adelante, o sea, que la clase empiece siempre viéndose frente a frente, Exacto. ellos. Y después, pues después ya, si tu momento de clase, o sea, ya con los docentes a la hora de mostrarles cómo funcionaba el proyecto, pues si después tú decides que el momento de tu clase se adapta mejor a que estén en grupos, pues los unes en Sí. grupos. O que ya no utilicen los mesabancos y que mejor se sienten todos en el medio, pues se sientan todos en medio y platican o no sé. Entonces ya fue como esa parte de flexibilidad del aula, no la tenía contemplada en un inicio, pero eso se fue adaptando conforme a las necesidades que en ese momento se presentaron en el colegio. Y, y pues aprendí bastante cuando lo implementamos ahí. Les gustó tanto que duró muchos años el colegio funcionando de esa forma. Creo que hasta ahorita todavía algunas partes del proyecto todavía se utilizan. O sea, todavía, por ejemplo, ya no están todos viendo hacia enfrente. Hay más flexibilidad, hay más, el docente ya no está nada más sentado en el Escritorio. escritorio dictando la clase o se para y nada más escribe o pásale todo el pizarrón y escribe. O sea, ya hay más flexibilidad y ya hay más dinamismo en las clases. Y eso está muy padre, aprendí bastante. Después en la Secretaría de Educación, cuando ya estaba trabajando ahí, después de lo que te platiqué hace rato de mis compañeros, me cambio yo a la unidad ejecutiva y empiezo a aprender de la implementación. En la unidad ejecutiva de la Secretaría de Educación es la parte que se encarga, o digo, no sé ahorita, tengo años que ya no estoy ahí, pero se encargaba de manejar o de aterrizar el presupuesto o los proyectos que llegaban, ya sea de México o de aquí mismo del estado, aterrizarlos en las escuelas, ¿no? Entonces, este, ahí empiezo a aprender cómo se manejan los proyectos y cómo el presupuesto, que yo ya había entendido cómo se creaban los Sí. programas a nivel nacional, entendí la parte, la conexión, ¿no? Entre las dos partes, entre crear un programa general de educación Y ejecutarlo. y luego ejecutarlo en proyectos o en programas más pequeños. Ajá. Entonces empiezo a entender esa parte y empiezo a pensar otra vez en aulas creativas. Y dije, ¿y por qué no se puede? A ver, si ya sé esto, si ya sé esto, pues a lo mejor se puede hacer en Tamaulipas, o a lo mejor se puede hacer en algunas escuelas de aquí de Victoria. Entonces ya tenía como que otra vez esa espinita. Eh, Se presenta la oportunidad en ese momento en el que estaba trabajando allá en la unidad ejecutiva, con una compañera de, de ir a presentárselo al subsecretario de Educación Básica. En ese momento estaba ya el doctor Julio Pimienta, que le agradezco bastante porque igual tuvo una apertura increíble conmigo, o sea, con el proyecto, me escuchó y siempre fue, o sea, cuando se lo platiqué le encantó y siempre buscó la manera de cómo sí implementarlo. Esa es la parte que yo le agradezco bastante porque él siempre estuvo como, ok, vamos a ver cómo sí se puede. O sea, hay partes en las que no veo cómo Ajá. por el presupuesto, porque no hay, porque se tienen que hacer ciertos movimientos y tal, pero a lo mejor sí se puede, a lo mejor sí podemos empezar con esto, o a lo mejor sí podemos empezar haciendo esto otro. Entonces ahí empecé a trabajar, me dijo, dale para adelante, vamos a hacer, creo que eran 40 escuelas en el norte de Tamaulipas. Ya me dijo, ponte de acuerdo con la maestra y la licenciada tal, y empiecen a trabajar. Vamos a ver cómo sí lo podemos hacer.
Pero luego me tocó la suerte de que, pues, lo cambiaron a él Ok. y, pues, se perdió ahí ya. Ahora sí se quedó ahí en el aire el proyecto. ¿Nunca lo aplicaste? No, ya en la Secretaría de Educación no. Ok. Ya estaba un poco avanzado, o sea, Sí, sí, sí. ya teníamos las escuelas, o ya se habían Sí. detectado en qué escuelas iba a empezar, las necesidades, qué era lo que con qué íbamos a empezar. Pero pues bueno, ya después pasó eso, se quedó ahí en el aire. Pero también en ese inter, eh, yo conozco, porque yo estaba buscando cómo sí hacerlo, ¿no? Entonces, conozco a una empresa que se dedicaba, o más bien, que es partner de Google for Education. Ajá. Entonces, como yo mencionaba lo de la tecnología educativa, yo decía, ¿cómo podemos emular o cómo podemos implementar lo que trae Sistema 1 a nivel público? ¿Cómo lo podemos hacer de manera pública? O sea, que sea Sí. para todos y que no sea nada más en los colegios particulares. Entonces empiezo a buscar y me encuentro con Google for Education, que en ese momento ya tenía algunos años, pero como que todavía estaba así en ciertos, eh, no estaba no era muy utilizado, ¿no? El Classroom y todas esas herramientas que ahorita ya conocemos, Post pandemia. post pandemia, en ese momento no estaba muy utilizado y ellos ya tenían, yo ya había visto que tenían una tecnología para controlar los dispositivos de los alumnos. Es decir, si ellos tenían todos los dispositivos con Google Classroom, Sí. a través del dispositivo del docente podía controlar los dispositivos de los alumnos y tomarles participación o revisarles la tarea ahí en vivo en la clase o tomarles asistencia, o sea, no necesitaban pasar lista, Ujú. sino ya con El el simple hecho acceso. de que se conectaran ya tenían la asistencia. Y por ejemplo, si alguien no le estaba poniendo atención, le bloqueaba el iPad desde aquí o el dispositivo que fuera, se lo bloqueaba desde su computadora. Y a ver, ¿por qué no me estás poniendo atención? Ya te vi que estás haciendo otra cosa. O que... Entonces, y dije, ¿por qué no podemos? O sea, si eso ya existe y si es, pues digamos, barato, ¿por qué no se puede aplicar en la educación? Entonces, me contacto con esta empresa. La chava que me atendió se llama Priscila, también le agradezco bastante porque siempre estuvo como en la disposición de escucharme y de ver cómo sí lo podíamos hacer. Este, Me empezó a enseñar cómo funciona todas las herramientas de Google, cómo funcionan los dispositivos, cómo todo. Y entonces yo decía, pues sí se puede, a ver, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto se necesita? ¿Y cómo podemos empezar? Y si lo quiero hacer en un aula, si lo quiero hacer en tal, si lo quiero hacer en un municipio, si lo quiero hacer en todo el estado. Entonces ya empezaba a ver los presupuestos y todo eso. Eh, Te digo, se quedó después ahí el proyecto en el aire. Después ahí mismo en la unidad ejecutiva me toca también hacer otras propuestas de otros proyectos. Entre ellos había uno que se llama Escuelas del Futuro. Este, y en ese proyecto, eh, el subsecretario en ese momento, el titular de la unidad ejecutiva, el profesor Luis Bravo estaba él como titular. este, Me da también la oportunidad de incluir aulas creativas ahí. Entonces, pues también era otra oportunidad para empezarlo a desarrollar más todavía. Ya sabía lo de Google for Education, ya sabía cuánto costaba aplicarlo en un aula, ya sabía lo de la flexibilidad de las aulas, ya sabía muchas cosas que antes no tenía. O sea, ya era como que armé otro esquema y pues bueno, también después se quedó ahí en el aire otra vez porque pasó lo mismo, ¿no? Después lo cambiaron y pues se quedó ahí en el aire. Pero aprendí bastante de cómo se puede implementar, o sea, cómo sí se puede implementar un proyecto de este tipo en las escuelas mexicanas. Este, ¿Qué más? Pues digo, después también lo presenté cuando hubo cambio de gobierno en México, lo presenté también. Buscamos la manera, cómo si se pudiera hacer ya a nivel nacional. Eh, Al final no, tampoco se pudo, pero siempre he estado buscando la manera, cómo sí se puede hacer, cómo sí se puede hacer en las escuelas públicas. Dices aquí en la página 39 que nuestro sistema educativo tiene muchas fortalezas. ¿Qué fortalezas has encontrado tú, Iván? Menciónanos algunas. Pues la primera que te comentaba, ¿no? Las ganas de enseñar y el hambre de aprender. O sea, eso yo creo que es una de las
fortalezas enormes que hay si lo vemos a nivel de las escuelas, hay muchos docentes que tienen muchas ganas de hacer bien su trabajo, de enseñar, y siempre están buscando la manera de cómo sí pueden hacerlo. Y luego dices, desafortunadamente también está plagado de burocracia y de celos políticos. ¿A qué te refieres con esto? Exactamente, o sea, digo, como en todos lados, ¿no? No nada más aquí, te digo, me tocó desde que salí de la universidad a trabajar en la política, conozco la política bien, o sea, sé cómo se maneja el tema político, tanto de la imagen como pues de manera interna, ¿no? Cómo se hacen, Ujú. pues ahora sí que las negociaciones políticas para llevar a cabo pues los programas o los proyectos o lo que sea. Me tocó también aprender cómo se hace dentro de la Secretaría de Educación, cómo se bajan los programas, cómo se distribuye el presupuesto. Me tocó aprenderlo de esta doctora que me daba clases en la maestría, cómo se generan los proyectos o los programas educativos a nivel nacional a partir de líneas o de ciertas, ¿cómo se llama? Indicadores. Exacto, sí, sí, como agendas Ah, sí, mundiales, sí. ¿no? Después, dentro de la unidad ejecutiva, se abre una oportunidad para estudiar el diplomado en presupuesto basado en resultados. Entonces, pues me metí, dije, pues a ver qué aprendo de ahí. Ya más o menos le había entendido a esto de los programas y me gustaba. Entonces me metí a ver qué aprendía de ahí. Me gustó un chorro. Saqué como 90 y tantos en el diplomado. Este, y lo seguí estudiando, año con año lo seguía estudiando. Estudié como 3 o 4 diplomados de presupuesto basado en resultados. Y pues ahí logré entender cómo se maneja toda la política. Entonces, el problema no radica en el presupuesto, no radica en que no hay dinero, no radica en que no hay ganas, pues radica en otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, hablo de celos políticos porque, por ejemplo, cuando me tocaba que hubiera cambio de subsecretario, las 2 veces que me tocó, pues los nuevos no querían hacer lo que había dejado el El otro. anterior, ¿no? Entonces querían hacer algo nuevo y eso es entendible desde Cualquier. cualquier persona, o sea, hasta yo, tú, cualquier persona va a llegar a querer hacer las ideas o de plasmar las ideas o de ejecutar los proyectos o las ideas que ya traes, ¿no? Pero en el caso particular de la educación, pues afecta a los que estamos abajo, ¿no? O sea, a los alumnos, a los administrativos, a los docentes, a todos los que están hacia abajo les afecta, porque a lo mejor hay proyectos, justamente como este, que buscaban mejorar algunas cosas de la escuela y por no querer continuar con el proyecto que traía el anterior, pues mejor lo dejan de lado y hacen otro nuevo. Entonces, a eso me refiero con celos políticos, porque pues al final de cuentas pues son celos, digo, Es correcto. no es otra cosa. Aquí en la página 51, Ivonne, dices que la falta de competencias digitales tanto en estudiantes como en los docentes fue un obstáculo significativo durante la transición del aprendizaje en línea. Estamos hablando del tiempo de pandemia. Así es. ¿Quién, ¿A quién le hace más falta capacitarse? ¿A los docentes o a los alumnos? Pues ahorita a los docentes, o sea, y no es por otra cosa, sino por las generaciones, ¿no? O sea, ahorita la mayor parte de las generaciones, o de la generación de los niños, pues ya son 100% digitales, entonces prácticamente nacen sabiendo usar el celular o la computadora o el iPad o lo que sea. Entonces, a los que nos hace falta capacitación son a los que ya estamos más arriba, ¿no? Mencionas algo en el libro a Sánchez Escobedo y a Camelo Lavadores, dos autores que hablan del aprendizaje centrado en el alumno, y citas ahí dos y me llamó mucho la atención, que dices que los docentes con alta autoestima tienden a aplicar metodologías centradas en el alumno. Explícanos al respecto, por favor. Pues digo, es como también en todos lados, ¿no? Cuando una persona tiene baja autoestima, siempre busca cómo o sea, cómo ser o cómo demostrar que yo puedo, o cómo demostrar que yo sé, o cómo demostrar que yo soy. Cuando una persona tiene alta autoestima, deja que las otras personas sean
o más bien escucha a las otras personas y las deja ser, y las deja aprender, y las deja expresarse, ¿no? Entonces, pues digo, desde ahí parte eso. En el libro lo sustento con las Sí. investigaciones que ya hay al respecto y con los libros que hay acerca de eso. Pero pues sí, o sea, aparte de eso, ¿no? La autoestima te hace siempre pensar en ti nada más. La baja autoestima. Y la alta autoestima pone, eh, sabes que tú ya tienes, eh, si lo vemos, hay un autor que habla de saquitos. Cuando tienes baja autoestima, tu saquito está vacío. Cuando tienes alta autoestima, tu saquito está lleno de piedritas o de canicas, si lo quieres ver. Si nosotros ya tenemos nuestro saquito lleno, pues mejor hay que ayudarle a la otra persona a que llene el suyo. Si nosotros tenemos nuestro saquito vacío, pues primero le echamos a nuestro saquito antes de echarle a los demás. Entonces es lo mismo, la baja autoestima y la alta autoestima. Vayamos a la médula de este libro, aulas creativas. ¿Qué es realmente un aula creativa? ¿Cómo la defines? Pues un aula creativa es justamente un aula que no bloquea el aprendizaje, sino que deja que el aprendizaje se dé como se tenga que dar. Porque, te digo, antes pues las aulas eran, o a lo mejor todavía, las aulas son muy cuadradas, ¿no? Entonces, si te volteas tantito en el banco ya no puedes aprender, o no sé, o sea, era como que esa la mentalidad de que si ya te distrajiste tantito ya no estás aprendiendo. Pues no, a lo mejor sí estoy entendiendo, a lo mejor necesito que mi compañero me lo explique en otras palabras porque a lo mejor al maestro no le entiendo porque pues no hablamos el mismo, no estamos en el mismo nivel, pues no hablamos el mismo lenguaje, pero a lo mejor mi compañero que sí le entendió me puede decir, ah, es que se refiere a esto, ¿te acuerdas de la caricatura tal y salía este monito, ya ves que hacía esta cosa? Sí, ah, pues a eso se refiere, ya entendí. O sea, son maneras diferentes de obtener el aprendizaje y no significa que si un alumno está distraído, no significa que no te esté poniendo atención para empezar y no significa que no tenga ganas de aprender. Cuando inicié la entrevista te pregunté qué es lo primero que veías en un aula y me dijiste que no es solamente lo físico. Y aquí en tu libro haces un diagrama de Venn donde hay Ujú. 3 círculos y dices que hay dimensiones en un aula creativa que está Sí, conformada por 3, que es la física, la racional y la emocional. así Explícanos, es. por favor. Cuando estaba investigando para el primer el ensayo que escribí, descubrí a un autor que se llama híjole, Julián Betancourt. Él es docente, es psicólogo, y él describía para generar una, una atmósfera, él la llamaba atmósfera creativa dentro del aula, se requerían 3 elementos clave, que era el psicosocial, el físico y no me Emocional. acuerdo, el emocional. Entonces, yo dije, ok, pero eso se refiere a la atmósfera, o sea, al ambiente que hay dentro del aula, no al ambiente físico, sino a cómo se sienten los alumnos y cómo se siente el docente, que era también lo que te comentaba, ¿no? Cómo hacerlo, cómo ayudarlos a que entren en ese estado de flujo, a que se sientan relajados dentro del aula y se pueda dar el aprendizaje. Entonces, este, con base en eso, yo dije, ok, pero eso también se puede extrapolar a- al ser. O sea, si estamos hablando de que el aprendizaje debe ser centrado en el alumno, pues hay que llegar al meollo de quién es el alumno. Entonces, pues todos somos seres humanos y cómo estamos conformados los seres humanos, pues por 3 partes básicas, ¿no? Que es la física, la emocional y la racional o la mental. En la emocional englobo yo el tema espiritual. El espiritual y el emocional está englobado en esa rama. Y la racional, que es ya pues el cómo vivimos o cómo aprendemos del mundo. Entonces, busco la manera de cómo empatar esas dos acepciones, cómo empatarlas en un solo diagrama, y es ese que estás viendo. O sea,
cómo las tres áreas del aprendizaje, de cómo generar una atmósfera creativa, se pueden utilizar también para generar un espacio creativo, cómo esas tres partes para generar un espacio creativo impactan o tienen que ver directamente con las tres dimensiones de cada una de las personas y cómo ese conjunto nos lleva o nos puede producir las tres dimensiones del aprender, ¿no? Que es el ser, el saber ser y el saber hacer, ¿no? Entonces, ¿Cuál crees de estas tres dimensiones está más descuidada por el sistema educativo? pues me gustaría decir que alguna, pero pues yo creo que las tres. O sea, las tres sí están descuidadas, aunque hay muchos esfuerzos, pero creo que los esfuerzos están muy dispersos, ¿no? O sea, cada quien o cada estado o cada municipio o cada escuela Ya. trata de hacerlo lo mejor que puede o tratan de hacer, en un estado se está haciendo un proyecto para tal y tal y tal, o en el mismo estado, en unas escuelas se hace un programa, en otras escuelas otro, y está como que todo muy disperso. Y creo que si se enfocan los esfuerzos en uno solo, se pueden lograr mejores resultados, ¿no? Ir yendo paso a paso. Ujú. Vamos al diseño del entorno que me interesa mucho, los colores, la iluminación y los aromas. Hace rato nos platicabas de manera general, pero ahorita sí quisiera que nos platicaras un poco más a detalle los colores. Ajá. ¿Cuáles son los colores adecuados? Ahorita lo decíamos y lo comentabas, pasa un partido político y ya están pintadas las escuelas de ese color. Y luego pasa otro y los colores cambian, van cambiando, van cambiando al exterior y también al interior. Sí. ¿Cuáles son los colores indicados, según lo mencionas aquí en tu libro, para que el aprendizaje centrado en el alumno pues llegue a una buena concentración? Pues cuando estaba investigando, te digo, yo ya sabía más o menos del tema de la teoría del color por la carrera de diseño gráfico. Este, Me gusta mucho leer, entonces había leído muchos libros de psicología del color, o sea, ya no nada más teoría del color, sino psicología del color. Y entonces en esas dos ramas, pues se pueden unir. La teoría del color es más, pues, lo científico, ¿no? Qué porcentaje de color te produce tal tono y así. Y la psicología del color es qué siente una persona cuando está rodeada o cuando en su entorno hay ciertos colores. Porque eh, los colores, o sea, me puse a investigar por qué pasaba eso. O sea, por qué una persona siente algo al ver un color. Y resulta que es por las vibraciones. Toda la luz es vibración. Entonces, este, cuando nosotros percibimos un color, estamos percibiendo o está ingresando una energía con cierta frecuencia de vibración en nuestros ojos y por lo tanto a nuestro cerebro. Entonces, hay ciertos tonos, o sea, dentro del espectro electromagnético que nosotros podemos ver, hay ciertos tonos cuya vibración está más acorde al, al rango en que nuestro cerebro se puede concentrar. Y esos tonos, después de la investigación, pues deduje que eran el azul y el verde. O sea, está siempre dentro de los tonos de azul y verde. Son los colores, los mejores colores para poder eh, poner atención en algo sin que la misma vibración te afecte, porque si es un tono muy brillante, no lo vas a poder sostener la mirada durante mucho tiempo. Ok. Si es un tono muy blanco, pues no te está produciendo mucho, no hay mucha conexión emocional. Si es un tono muy oscuro, tampoco, porque es una conexión que te produce una sensación de vacío. ¿Sí? Por el negro, para nosotros lo entendemos como el vacío, la oscuridad, por eso tenemos miedo de la oscuridad, ¿no? Porque no sabemos qué hay allá, porque no percibimos, no sabemos qué hay, entonces nos genera cierto miedo de manera inconsciente.
Entonces el negro produce lo mismo, la misma sensación. El blanco produce lo contrario, pero pues no tiene una cierta conexión emocional positiva para el aprendizaje. Entonces los mejores colores son esos, los que están justo en la gama entre el azul y el verde. Y de esos tonos siempre hay que elegir para los interiores de un aula o de un salón los que sean un poco más claros porque ayudan a la iluminación. Okay. Algo importante para el aprendizaje es la iluminación. Vayamos a ese punto. Platícanos de la iluminación. Más la luz natural, ¿recomiendas algunos tipos de LEDs con esta tecnología que consumen bajo voltaje? Platícanos de eso. Sí, cuando estaba investigando hubo, mucho después de que yo saqué la primera publicación, fue como en el 2015, descubrí otro, un estudio ya de manera formal, un estudio científico que había hecho la Universidad de Salford en el Reino Unido, justamente acerca de los elementos del entorno que mejoraban el aprendizaje en los alumnos. Entonces, uno de esos elementos, de los más importantes, creo que es el más importante, es justamente la iluminación. Ellos hablan de que para que los alumnos puedan estar concentrados en algo, necesitan una iluminación natural, lo más parecida a la iluminación solar, pero sin que afecte, sin que cause como cierto, ¿Incomodidad? sí, incomodidad, porque a lo mejor podemos pensar, pues es que el sol está bien fuerte, Sí. pues hay que ponerle bastante luz, ¿no? Entonces, pues no, o sea, una luz tenue, pero que todo esté siempre bien iluminado y en el rango de iluminación que tiene el sol, que son más o menos como los 5.000, 4.000, entre 4.000 y 5.000 grados Kelvin, que es el que tiene el sol, la luz solar. Ok, muy bien. Vamos ahora al tema de los aromas, que pues parece ser que no le tomamos mucha importancia, al menos en la escuela pública, los aromas. ¿Qué hacen los aromas en Sí. el aprendizaje? También los aromas, algo importante es el aroma o el olor, el sentido del olfato es el sentido que está más conectado con la memoria. Es el sentido que más tenemos conectado con la memoria y esto es gracias a un proceso evolutivo. Por ejemplo, los perros, el sentido más desarrollado que tienen es el olfato, porque eso les ayuda a encontrar su comida, a encontrar a su pareja, muchas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros también, o sea, en nosotros el olfato en la antigüedad pues era un sentido muy importante porque cuando no había luz, cuando estaba todo oscuro, pues el olfato nos ayudaba a guiarnos. Entonces es el sentido que más está conectado con la memoria. Si nosotros, por ejemplo, lo que más recordamos de la infancia siempre tiene que ver con algún aroma. Siempre hay aromas que nos hacen recordar cosas que no sabíamos que recordábamos. Porque es lo que está más conectado y es algo que no se olvida. O sea, lo que más fácil recuerdas de un evento que pasó hace muchísimos años es el aroma. ¿Qué aromas Entonces, recomiendas para generar un ambiente como las aulas creativas bueno, que tú propones? durante la investigación me di cuenta que no hay un aroma en específico Ajá. que te ayude a concentrarte, o sea, como que te pueda decir, Es ¿sabes qué? Es y y nada listo. más. Sino que los aromas cambian conforme la época del año, porque cambian, por las plantas tienen una sustancia que es Sí, la que produce el aroma, que va cambiando sí, durante la época del es año. correcto. Entonces, los aromas se perciben de manera muy diferente dependiendo de la época del año. Y si hay ciertos aromas que te ayudan a concentrarte más, por ejemplo, el limón, por ejemplo, el aroma de pino, por ejemplo, la canela, te activan ciertas zonas del cerebro que te ayudan a concentrarte. Por ejemplo, el limón ayuda mucho, como es un olor cítrico, un poco ácido, te ayuda mucho a activarte, ¿no? Cuando quieres hacer un examen o cuando quieres estudiar para un examen, te beneficia muchísimo
que tengas un aromatizante de limón Ok. te ayuda a concentrarte mejor. Pero si por ejemplo, estás en la época de invierno, a lo mejor te conviene más utilizar un aroma de pino, porque en la época de invierno es cuando las plantas del pino empiezan con estos aromas que son producto del proceso de reproducción de los pinos, ¿no? Y casi siempre se dan Sí. en invierno. Entonces, ese tipo de aromas te ayuda mejor, los aromas de madera, los aromas de canela, en las épocas de invierno, en la época de verano, pues es los cítricos, en la época de el otoño, pues son aromas un poco más tenues, por ejemplo, el de manzana o el de naranja, o sea, aromas un poquito más tenues. Pero sí, también eso. Vayamos ahora al tema de la integración de la tecnología. Hablamos de concentración, que Ujú. todo esto, la iluminación, ayuda a que el alumno se centre en el aprendizaje. Vamos al tema de la tecnología. Es ¿Qué porcentaje le das tú o cómo llegar a que no sea distractivo? ¿Qué herramientas tecnológicas consideras que son realmente útiles Ujú. para que la tecnología sea parte de la educación? Este, Hace algunos años te hubiera dicho esta herramienta o en tal porcentaje, pero yo creo que ahorita más bien es en qué porcentaje nosotros podemos participar eh, sin tecnología. O sea, en qué porcentaje como docente deberías no utilizar la tecnología, Ok. porque la tecnología ya forma parte de la vida de todos. Ahora sí que absolutamente de todos. Es muy poca la población que no tiene acceso, aunque sea a un producto de tecnología. Este, entonces, la tecnología es algo que con el paso del tiempo va abarcando más áreas de nuestra vida y yo creo que en la educación debe ser algo similar. No es que o sea, no debemos de tenerle miedo a la tecnología dentro del salón. Más bien necesitamos saber cómo sí podemos usarla, eh, porque sí o sí los alumnos la terminan utilizando. En algún momento de sus vidas la terminan utilizando, si no es en el aula, porque nosotros no los dejamos, pues en algún momento meten el celular ahí escondido o lo que sea, o sea, en algún momento tienen ya el acceso a la educación, entonces es ver cómo aprovechar eso que tienen ellos, o sea, por ejemplo, cuando yo daba las clases en la secundaria, como ya utilizaban todos el iPad, pues el problema era que se distraían o se ponían abrían otra Ujú. aplicación o abrían el Facebook o lo que fuera. Entonces ¿y qué pasa si mejor los dejo que pongan música? Y a lo mejor si los dejo que pongan música, pues ya no se van a distraer tanto porque ya van a estar haciendo el trabajo. Y como era de dibujo, pues les dejaba que pusieran música, que se pusieran los audífonos y que se pusieran a dibujar. Entonces, los dejaba que utilizaran la tecnología para que se pudieran concentrar y pudieran hacer mi, mi trabajo, ¿no? O sea, el trabajo que yo les estaba poniendo. ¿Qué tanto la pueden utilizar en qué porcentaje es bueno hoy en día? Pues yo creo que el 80, el 90%, porque si no los dejamos que la utilicen, no van a estar preparados para la vida afuera, ¿no? Porque cuando salgan a trabajar, pues les van a pedir que usen una computadora. O sea, lo básico le van a pedir que utilicen una computadora con Excel para todos. O sea, incluso los docentes tenemos que hacer en Excel nuestras planeaciones. O tenemos que utilizar X, o sea, para algo tienes que utilizar la computadora o lo que sea. Entonces, más bien hay que ver cómo sí podemos dejar que utilicen la tecnología y de perderle el miedo. ¿Tú crees que la tecnología desarrolle la creatividad o la mate? Pues O- es que depende de cómo la utilicen. O sea, depende, por ejemplo, lo que te comentaba también al principio, a mis hijos yo les dejo que utilicen la tecnología, que utilicen el iPad, que utilicen la inteligencia artificial, que utilicen las redes sociales, pero siempre los hago conscientes de para qué sirve cada una de las cosas, ¿no? O sea, las redes sociales las puedes usar para hablar con tus amigos, nunca para hablar con extraños, jamás. O sea, no vas a permitir que un extraño te acepte. Digo, obviamente yo ya ahorita pues al más chico le tengo
la cuenta la tengo yo, o sea, yo soy El administrador, dueño, el controlador. administrador, pero pues él la usa, ¿no? Entonces, yo tengo acceso a su cuenta, pero él la usa y siempre le digo, jamás aceptes a alguien que no conoces, aunque sea de tu misma edad, aunque tú pienses que es un niño, a lo mejor no es un niño. Entonces, el hacerlos conscientes y decirles, sabes que estas cosas sí pasan, te puede pasar esto o puede pasar lo otro, o hay gente que puede hacer esto, que puede hacer aquello, este, pero dejándoles la libertad de que exploren, de que vean para qué sirve, qué pueden ver en TikTok, por ejemplo, o qué pueden hacer con TikTok, por ejemplo, qué pueden hacer con ChatGPT, que no nada más sea, no dejes que te resuelva tu tarea, no dejes que ChatGPT te diga o te dé toda la solución de tu tarea, más bien pídele que te explique el problema que tú no entendiste en clase y te lo va a explicar y te va a ayudar a entenderlo. Entonces, es cómo utilizar la tecnología, explicarles para qué sirve cada una de las cosas y dejarlos que exploren. ¿Qué es la creatividad para Iván Campos? La creatividad es la manera en que podemos resolver un problema a pesar de todas las adversidades. Por ejemplo, en diseño, siempre te van a presentar problemas, ¿no? O sea, siempre llega un cliente y te dice, tengo este problema, y el problema es de comunicación visual, ¿no? En cuanto a diseño gráfico, el problema pues es de comunicación visual. Necesito mejorar mi logotipo, o necesito hacer el diseño de mi campaña política, o necesito hacer X. Siempre hay un problema inicial. La creatividad es cómo llegar a una solución o cómo resolver ese problema a pesar de las adversidades que haya, porque te van a decir, es que, ¿sabes qué? Pues no me alcanza el dinero para tal cosa, o ¿sabes qué? A mí no me gusta tal color, o ¿sabes qué? A mí no me gusta X. Entonces, ¿cómo puedes resolver con lo que tienes? Esa es la creatividad. Por ejemplo, me pasó hace poco con le hice la identidad a Alejandra Cárdenas, Ujú. una gran amiga, le hice su identidad Su campaña, antes de la campaña, antes de la campaña. le hice la identidad para su gestión. Sí. Entonces, algo que yo no sabía, un amigo que fue el que me contactó a mí directamente, este, me dice, ¿sabes qué? Yo le hice 3 propuestas, perdón, a Ale Cárdenas, y me dice, ¿sabes qué? Hay algo que yo no te había dicho. Dice, la verdad, no te quise decir porque pues yo confiaba en ti. O sea, yo te conozco y sé de tu trabajo. Dice, pero hay algo que no te había dicho. Es que Ale no quiere que tenga un corazón en su identidad. Ok. Para poner en contexto, Ale Cárdenas es o fue candidata en el partido este que tú antes habías Ajá. hecho el logo del corazón, ¿correcto? Sí, sí, fue diputada y después fue candidata Ok. ahí en el partido. Este, y me dice, a ella no le gusta o ella no quiere que su identidad tenga un corazón. Y la tercera propuesta que yo le había hecho era justamente como una flor, pero que tenía 4 corazones. O sea, no nada más uno, tenía cuatro Sí. corazones. Este, pero para llegar a ese punto yo había estudiado, ya me había entrevistado con ella, ya había estudiado, siempre hago un estudio de quién es tanto la persona o la empresa o lo que sea, siempre tengo que hacer un estudio previo para saber qué es lo que voy a proponer. Entonces, en ese estudio que yo hice de ella, de su personalidad, de todo lo que a ella o lo que yo creía que a ella le podía gustar, eh, pues la mejor aproximación que yo tuve a eso fue esa propuesta que se quedó. Y me dijo, es que a ella no le gusta eso. Y yo ya se lo había mandado. Me dice, pues a ver qué, ¿Qué qué dice? dice, ¿no? Y pues la que más le gustó fue justamente la que tenía los 4 corazones. Ya le expliqué lo que significaba. La flor está basado en la flor de las cueras tamaulipecas, que es una flor de una especie que se da justo aquí en el noreste aquí en Tamaulipas. Entonces,
tenía un significado más profundo y dijo, me gusta, no está muy, o sea, no se nota mucho que es un corazón. Digo, pues no, pues son cuatro, pero, pero se notaba que era, o sea, era mucho, mucho, muy su estilo, según yo lo había percibido. Entonces, este tipo de cosas, de cómo llegar a la resolución de esos problemas, eh, es para mí la creatividad. O sea, a veces te lleva por caminos que no te esperas, porque tienes muchas, como muchas trabas, pero te va llevando por ciertos caminos en como a ver cómo sí puedo hacer las cosas. Te va abriendo otras puertas y te va llevando hacia otros caminos. ¿Cómo le haces o cómo hacerle para desarrollar la creatividad? ¿No eres el niño creativo, el mismo Iván de cuando tenía 5 años, o es el mismo? ¿Cómo hacerle para ir mejorando la creatividad, Iván? Pues yo creo que hay que dejar que los niños sean curiosos y hay que dejar que los niños exploren por sí mismos lo más que puedan. Yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño o más pequeño, siempre tenía la curiosidad de cómo funcionaban las cosas. Siempre, o sea, yo quería saber cómo funcionan las cosas. Y, y luego, mi mamá se enojaba porque, pues yo quería saber cómo funcionaba la tele y pues la abría. A ver qué tenía adentro, a ver Ajá. por qué se está viendo ahí los monitos en las ¿De caricaturas, dónde de salen? dónde salen, este, o la grabadora, ¿por qué la grabadora? O sea, ¿por qué se escucha la música? ¿Por qué de este cassette, cómo pasa la música para acá y por qué La se escucha? cinta. Y, o sea, tenía esa curiosidad, entonces yo abría Ujú. las cosas y quería ver qué hay por adentro. Entonces, esa curiosidad no hay que matarla, o sea, no hay que dejar, no hay que quitarles esa curiosidad a los niños, hay que dejarlos que exploren. Y se van a equivocar, pues claro que se van a equivocar. Digo, yo eché a perder quién sabe cuántas grabadoras y cosas ahí en la casa, pero pues hay que dejarlos que sigan explorando, que se sigan preguntando cosas, cómo funciona esto, para qué sirve, de dónde salió, o sea, eh, por qué este color nos hace sentir ciertas cosas. O sea, hay que dejarlos que sigan explorando y que sigan investigando, porque eso es lo que les va a abrir las puertas y pues esa es la base de la creatividad. Al inicio de la entrevista me comentaste 3 cosas que sí y 3 cosas que no. Ya nos Ujú. explicaste las 3 que dijiste que nunca. Nunca, no. ¿Qué representa para Iván la familia? Tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿qué es? Pues es lo principal, o sea, estoy dedicado al 100% ahorita ya, pues afortunadamente ya me puedo dar esa, pues no quiero llamarlo lujo porque no debería de ser un lujo, pero ya puedo darme esa libertad de quedarme en la casa cuando yo quiera, de, de estar con ellos, de salir, de llevarlos a pasear, de estar más tiempo con ellos, que era lo que a mí me dolía mucho al principio, porque yo no quería repetir lo mismo que yo había vivido, ¿no? O sea, yo no quería que mis hijos no tuvieran a su papá, no quería que mis hijos no disfrutaran de su papá. Entonces, ahorita para mí es lo más importante, o sea, yo estoy dedicado a ellos, a mi esposa y a mis hijos, y pues tanto es así que la empresa que tengo ahorita, la única socia que tengo es mi esposa. Entonces, pues ahí seguimos trabajando y ya es parte, o sea, la familia y el trabajo ya es casi una sola cosa. Se dice que ser empresario, que tener una empresa es algo muy padre, que es algo, pues tú eres tu propio jefe, tú mandas, tú tienes el tiempo. ¿Qué les dices a las personas que quieren emprender? No, pues la verdad, digo, si supieran todas las veces que sufrí por no tener en ese momento ni siquiera dinero para darle de comer a mis hijos, yo creo que el 90% no se atrevería a querer emprender, ¿no? O sea, es un camino muy difícil. Sí llega un momento o sea, depende de cada quien, porque digo, hay muchas personas que lo viven de diferente manera, o sea, cada quien lo vivimos de una manera muy distinta. Sí es muy padre hasta cierto punto, pero pues sí cuesta muchísimo trabajo. Hay que siempre estar, no quitar el dedo del renglón, siempre estar buscando los caminos y pues eso, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? Siempre ver cómo sí se pueden hacer las cosas. La empresa que tengo, Axon Learning,
nació justo en la pandemia porque quería justamente poner una escuela en línea que no tuviera un plantel, que la escuela no dependiera de un edificio para poder dar sus clases. Después me di cuenta que eso era prácticamente imposible aquí en México porque para que te puedan dar la clave de centro de trabajo, pues necesitas tener un plantel. Entonces, pues dije, pues ¿cómo sí puedo hacerlo? O sea, ¿cómo sí puedo llevar a cabo esta idea? Entonces empecé a buscar otras formas. Ahorita la convertimos en una consultoría educativa. Estamos apenas iniciando, digo, no tenemos, pues todavía no tenemos un cliente que te pueda decir, sabes que ya hicimos esto, ya hicimos aquello. Estamos empezando, pero lo estoy transformando en una consultoría educativa en la que quiero, pues, llevar a las escuelas o ayudarles a que integren pues estos conocimientos que están en el libro, en sus aulas, y a demostrarles que se puede, que no es necesario un gran presupuesto para poder hacer una transformación significativa en el aprendizaje. Decías familia, empresa y escribir un libro. Aquí en mis manos tengo 2 libros, no sé si tengas más, pero quiero hacerte la siguiente pregunta. Si tu tercer libro se lo tuvieras que entregar para tus hijos, que ese libro fuera dedicado a tus hijos y nada más a tus hijos, ¿qué título le pondrías y por qué? Híjole, fíjate que justo desde que me entró esa curiosidad de escribir un libro, era cómo transmitir mi conocimiento. Entonces, o más bien, lo que quería era transmitir mi conocimiento, porque sentía que tenía cierto conocimiento que necesitaba compartir. Perdón. Después entendí que que no era el momento porque yo lo quería escribir desde hace mucho. O sea, desde que estaba yo creo que en la prepa fue cuando empecé con esas ideas de que quería escribir un libro. Entendí que no era mi momento. Dije, pues a lo mejor ahorita no es el momento. Después, pero yo creo que lo, lo titularía, híjole, ¿O qué es mensaje le que darías a tus hijos? el mensaje pues es justamente ese, o sea, el no rendirse y el buscar siempre cómo sí salir adelante, cómo sí hacer las cosas, cómo sí lograr un objetivo a pesar de todas las adversidades, porque siempre va a haber, ya sea cosas que no podemos controlar, como por ejemplo la pandemia que nos sucedió a todos y no podíamos controlarlo, o personas. A veces hay personas que no te dejan avanzar o que no te quieren, no quieren verte más arriba que ellos o no quieren que tú sepas más o que tú sí puedas o que tú esto. Siempre va a haber, o sea, siempre va a haber algo que busque impedirte llegar a tu objetivo. Entonces es, pues no rendirse y siempre buscar la manera creativa de así hacerlo. Siempre termino con esta pregunta a cada uno de los que tengo la oportunidad de platicar. Iván, regálame la definición tuya de grandeza. ¿Qué significa ser grande? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es ser grande para ti, Iván? Yo creo que la grandeza radica en la empatía. Una persona grande, una persona, sí, que podemos definir que es una persona grande o una gran persona, es aquella que tiene la capacidad de ponerse de verdad en los zapatos de otra persona. Porque muchas personas te dicen, sí, yo te entiendo, pero no te lo dicen o no te están entendiendo de verdad. La persona que sí sabe ser empática, la persona que sí sabe que sí sabe sentir lo que la otra persona siente, que sí sabe escuchar a la otra persona, esa es una persona grande. O sea, es la definición de grandeza, ¿no? La empatía. Muchísimas gracias por tu No, definición, hombre, Iván. Para mí, sé que para tu esposa y para muchos que nos están viendo, tú eres grande, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, Iván. No, hombre, de qué, gracias a ti.